Evangelio de San Juan capítulo 12 del 20 al 33. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés a Felipe, y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, y, ¿qué diré? Padre, líbrame de esta hora, pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno, otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es del profeta Jeremías, capítulo 31, del 31 al 34. Mira que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva, no como una alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor, sino que así será la alianza que haré con ellos. Después de aquellos días, oráculo del Señor, meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo: Reconoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande, oráculo del Señor, cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es la carta de los Hebreos, capítulo 5, del 7 al 9. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Cuando su angustia fue escuchado, él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de San Juan, capítulo 12, del 20 al 33, nos menciona que en aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había unos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Entonces vemos cómo, para celebrar la fiesta de la Pascua, que significa paso, y en aquel entonces había unos griegos que también llegaron a ver la Pascua. No siendo judíos, llegaban y celebraban también los griegos esa fiesta que celebraban los judíos. Pero al haber oído y escuchado acerca de Jesucristo, querían conocerlo de cerca. Y se acercaron a Felipe, uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que era una gente preparada, era una gente estudiada, no era gente pescadora ni humilde. Era gente de posición. Y Felipe va y se lo dice a Andrés para ir con Jesucristo y comunicárselo. Y la respuesta de Jesucristo no es de decirle: bueno, vayan y díganles que vengan, que aquí estoy, o esperen un momento, ahorita los recibo. No. Dense cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo contesta de una manera teológica al suceso de que los griegos habían ido a ver, a visitar
a los judíos para ver y disfrutar también de la Pascua, de esa fiesta que celebran cada año los judíos. Esa fiesta se celebra ya que fueron liberados de la esclavitud que duraron 400 años los judíos, los hebreos, en Egipto. Y Moisés, mandado por Dios, los libera. Y esa fiesta de liberación se llama Pascua. ¿Qué les contesta Jesucristo? Dice, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Fíjense cómo dice esto al contestarle a Andrés y a Felipe de que había unos griegos que querían conocerlo, y él dice, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. ¿Qué es que se glorifique al Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es Jesucristo, el Hijo del Hombre es el Hijo de Dios, es el Mesías. Y dice que ha llegado la hora que sea glorificado, que se le dé toda gloria, todo honor, y que se le ensalce, y que se le vea como lo que es, Dios. Y dice, os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Para eso es un grano. Si un grano se guisa, sirve para la comida. Pero si un grano no se guisa, y aquí dice que un grano de trigo, no cae en la tierra y muere, queda infecundo. Si no ese grano sirve para algo, entonces pues es un grano que no sirve para nada. Ese grano debe de germinar, debe de ser sembrado, debe de caer en la tierra. Por eso dice, os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. O sea que tiene que morir ese grano. Se tiene que deshacer ese grano. ¿Para qué? Para que dé fruto. Está hablando nuestro Señor Jesucristo de Él. Él es el grano que vino a la tierra y tiene que caer aquí, en la tierra, y tiene que morir. Ya les está avisando, ya les está diciendo a los discípulos de que Él tiene que morir. Él ya lo sabía. Entonces, volvemos a repetir esa parte en la que no culpemos a Judas Iscariote de que por culpa de él, nuestro Señor Jesucristo fue asesinado. Nuestro Señor Jesucristo tenía que morir. Nuestro Señor Jesucristo era su plan. Nuestro Padre Dios ya lo había enviado para que nosotros fuéramos salvados por medio de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo tenía que morir. Y de esa forma nos iba a dejar el Espíritu Santo. Y lo acabamos de leer ahorita en la lectura de Jeremías y en la lectura de los Hebreos. Nuestro Señor Jesucristo tenía que morir. Por lo tanto, ya era un plan salvífico. Simple y llanamente, Judas Iscariote cumplió con el trabajo más difícil, más duro, o más sucio, como podrían decirlo muchos. Así como Pedro lo negó, así como Felipe hacía preguntas absurdas, así como Tomás no creía en nuestro Señor Jesucristo, de que había resucitado, así como todos los discípulos tenían situaciones conflictivas, de que quién quería ser el primero, y tenían que servir a los demás para ser el primero. En la última cena todos se preguntaban quién era el que lo iba a llevar ante el Sanedrín, quién lo iba a revelar. Todos se preguntaban, todos tenían conflictos, todos tenían problemas, todos tenían equivocaciones. Nuestros discípulos, los 12 discípulos. Entonces no culpemos a Judas Iscariote, porque todos cometieron errores, todos tenían dificultades para cumplir con la palabra de Dios, y al mismo tiempo nosotros en la actualidad tenemos muchas dificultades para cumplir la palabra de Dios, porque no nos desprendemos de lo material, de lo mundano, de lo social, de lo físico, de nuestra sexualidad, de nuestra vida ostentosa y de nuestros deseos que tenemos. Debemos acercarnos al Señor y alejarnos de todo eso. Si estamos atados a eso, no vamos a poder llegar a nuestro Señor Jesucristo jamás. Podrás estar escuchando esta palabra de Dios, podrás entenderla, pero no la puedes disfrutar y no la puedes vivir porque sigues tú con tu vida cotidiana, mundana y terrenal. Te tienes que desprender, ser una persona humilde y sencilla para que verdaderamente puedas tú vivir felizmente cerca de nuestro Señor Jesucristo, cerca del Espíritu Santo, que ya lo llevas dentro porque estás bautizada, ya fuiste bautizada desde que eras pequeña. Desde que fuiste pequeño fuiste bautizado. Y ya tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Y vive contigo.
Entonces tenemos que comunicarnos con el Espíritu Santo, con nuestro Señor Jesucristo. Pero para esto tenemos que dejar nosotros todo. Y todos los discípulos dejaron todo por seguir a nuestro Señor Jesucristo, hasta Judas Iscariote. Y volvemos a mencionarlo. Judas Iscariote solamente cumplió con el plan salvífico. Por eso cuando Judas se acerca al maestro y le dice en la última cena: Señor, ¿acaso soy yo? Ve a hacer lo que tienes que hacer, le dice Jesucristo. Porque es lo que tenía que hacer. Era un medio, no era un pecador. Y muchos lo hemos tomado como que es un traidor. Y el traicionar es una equivocación y es un pecado. Y el traicionar a nuestro Padre Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos convertido en Judas Iscariote porque siempre estamos traicionando a nuestro Señor? No cumplimos con sus mandamientos, no cumplimos con sus leyes, no cumplimos con su palabra, no cumplimos con su doctrina. Y hacemos lo que se nos da la gana y nuestro antojo en nuestra vida. Y entendemos la palabra de Dios a nuestra mejor manera. Eso es traicionar a nuestro Señor, porque el Señor muy claramente nos está hablando y nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Y pues aquí nos dice muy claramente nuestro Señor Jesucristo que tiene que morir, que ese grano tiene que caer en tierra y tiene que morir. Y Jesucristo es el grano que vino a la tierra y tenía que morir para ser fecundo. Y nos dice aquí muy claramente, pero si muere y da mucho fruto, pues ese es el resultado, el objetivo. Y nuestro Señor Jesucristo murió y dio mucho fruto porque vino el Espíritu Santo a todas las naciones, a todas las gentes, hasta nuestra actualidad después de 2000 años. Y la palabra de Dios se ha propagado en todo el mundo, en todos los países, en todas las naciones. Y muchos se han convertido, han sido bautizados y viven en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo la lectura: el que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Muy claramente nos está diciendo, si tú te estás preocupando por tu vida, te amas a sí mismo, te estás perdiendo. Te das muchos cuidados para tu cuerpo, para tu salud, para tu vida. Disfrutas esta vida terrenalmente hablando. Y vigilas constantemente tu comida. Y realizas dietas para permanecer de una manera física agradable a ti. Y te cumples con todos tus deseos, con todos tus gustos. Trabajas demasiado, estudias demasiado para poder ser una persona productiva, mundanamente, terrenalmente, físicamente hablando. Te estás perdiendo. No venimos a este mundo a eso. Muchas personas dicen, bueno, pues es lo más noble, lo más honrado, lo más loable. Estudiar, trabajar, ganar tu dinero honradamente y disfrutar tu dinero, tus cosas, tus propiedades de una manera justa y honesta. Pero no venimos a eso. Muy claramente en las Sagradas Escrituras nos los ha dicho, venimos a conocer a Dios, a amar a Dios y a servir a Dios. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? Bueno, por medio de la palabra que tenemos escrita en las Sagradas Escrituras. 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Hacen un conjunto de 73 libros. Tenemos que leerlos, tenemos que estudiarlos, tenemos que interpretarlos. Porque a lo mejor ya los leíste, muy bien. A lo mejor ya los entendiste, muy bien. A lo mejor ya los interpretaste, muy bien. Entonces ya conoces a Dios. Y si conoces a Dios, lo amas. Te das cuenta de que el Todopoderoso, nuestro Padre Dios, nos ama y siempre está con nosotros. Te llega y te brinda en el corazón, en tu mente, en tu cuerpo, toda la gracia divina que el Señor derrama en nosotros. Y siempre nos da felicidad. Nos da casa, vestido y sustento. A lo mejor no una casa de lujo, no un vestido de última moda. Y el sustento no grandes comilones. Pero tenemos casa, vestido y sustento. Y nos da felicidad, satisfacción, tranquilidad, paz. Y vivimos bien, tranquilamente. Y no que otros que andan buscando tener grandes casas, se pasan toda la vida en eso. Y se pierden. Andan buscando grandes vestidos, grandes vestimentas y se pierden. Grandes comilonas, grandes fiestas, grandes satisfacciones y se pierden. Y no son felices y al cabo del tiempo
Si es que llegan ancianos, se dan cuenta, cuando ya tienen 40, 50, 60, 70, 80 años, se dan cuenta de lo que hicieron y no tienen nada, no tienen salud. Se les fue la juventud en estupideces. Y según ellos, disfrutaron la vida de una manera honrosa, justa, según ellos. Y desperdiciaron su tiempo en todas las cosas mundanas. Y aquí nos está mencionando el Señor que las cosas importantes pues son las cosas espirituales. Entonces, para conocer a Dios, pues lo conoces, ya te lo he mencionado, en la palabra del Señor que está escrita en estos 73 libros que tenemos en las Sagradas Escrituras. En la doctrina de Cristo, en el estudio de los evangelios, en la interpretación de los evangelios. Y entonces lo llegas y lo amas. Y si lo amas, pues te pones a trabajar y te pones a servirlo. Pero imagínate si tú te pones a estudiar la palabra de Dios, cuando ya eres una persona adulta de 50, 60, 70 años, ¿cuánto tiempo le vas a servir a Dios? Y ya con qué fuerzas y con qué ganas y con qué salud. Muy poco tiempo tienes tú en esta vida para darle un servicio al Señor. Pero bueno, pues si el Señor te lo permitió, pues sírvele al Señor aunque sea esos pocos años que te quedan de vida. Pero si eres un joven, si eres un niño y tienes la oportunidad de servirle a Dios, pues sírvele desde tu juventud, desde tu niñez, desde tu adolescencia, desde tu madurez. Para que cuando seas una persona grande y anciana, si es que Dios quiere que llegues a esa edad, tengas que ofrecer al Señor y decirle: Señor, desde temprana edad te amé, desde temprana edad te conocí, desde temprana edad quise servirte y lo sigo haciendo. Y vas a tener vida eterna. Aquí lo está diciendo en esta escritura. No lo estoy inventando, aquí lo está diciendo. El que se ama a sí mismo se pierde. Te pregunto ahora a ti, ¿te amas a ti mismo? ¿Te complaces con tus vestimentas, con tu casa, con tu coche, con tu dinero? ¿Te das tus gustos de ir a viajar, de ir a grandes restaurantes? ¿Te estás dando esos gustos? ¿Te estás amando a sí mismo? ¿Te embelleces, te haces cirugías? ¿Te pones botox? ¿Sí? Para verte más joven, te haces cirugías. ¿Te estás amando a sí mismo? Aquí dice muy claramente, el que se ama a sí mismo se pierde. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Si quieres ser soldado de Cristo, vas a entender esto. Si esto te cae mal, te cae gordo, no te parece y dices que es absurdo, que estamos exagerando, pues entonces apaga la grabación, adiós y que te vaya bien. Ya nos veremos después. Porque aquí el Señor muy claramente te está diciendo que si te amas a ti mismo, estás mal. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. ¿Qué es aborrecerse a sí mismo? Pues no darle gusto a esto, al mundo, a lo terrenal, a lo corporal, a lo sexual, sino darle gusto primeramente al trabajo, que es conocer, amar y servir a Dios. Que eso es a lo que venimos al mundo. A eso venimos al mundo. Nuestra vida es muy corta. ¿Cuántos años puede vivir un ser humano? Bueno, nos dice la Sagrada Escritura que no más de 120 años vivirá el hombre en la tierra, dijo Dios. Esos serán su límite. Y 120 años es muy poco tiempo. Hay gente que no llega ni a los 20 años, hay gente que no llega a los 30, a los 40, ni mucho menos 70, 80, mucho menos a los 120 años, que es el máximo. Así lo dijo Dios. No lo está inventando nadie, así lo dicen las Escrituras. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues muy poco tiempo. Entonces tenemos muy poco tiempo para conocer, amar y servir a Dios. Eso es a lo que debemos dedicarnos. Y muy claramente aquí este evangelio, en este quinto domingo de Cuaresma, te está diciendo: ya párale, hasta aquí. Ya lo estás escuchando, ya lo estás entendiendo. Si no lo quieres hacer, es tu problema. Es tu decisión, es tu libertad. Estás decidiendo cerrar las puertas a Cristo. No ser templo del Espíritu Santo. No conocer a Dios, no quererlo conocer. Ya lo estás escuchando. Si te amas a ti mismo, estás mal. Y si te aborreces, así lo dice, a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. Estás haciendo algo para tener vida eterna. Entonces el conocer, amar y servir a Dios es a lo que venimos. ¿Y cómo vas a servir a Dios? Pues aquí lo vas a entender, aquí lo vas a solucionar, aquí te vas a dar cuenta.
Tienes dones del Espíritu Santo y son los que te van a proveer tu conducta para que puedas hacer algo por los demás. Son muchos dones. El don de curación, el don de visitar a los enfermos, de cuidar, de ayudar a los niños, de ayudar a los ancianos, de educarlos, de dar un buen consejo, de darle de comer al hambriento, de darle de beber al sediento, de vestir al desnudo, de visitar a los encarcelados. Y todo hacerlo sin nada a cambio, ¿eh? No estés esperando hacerlo y decir, bueno, pues que me paguen. Porque muchos dirán, bueno, los enfermeros y las enfermeras pues se cuidan a los enfermos, pero reciben una paga. Aquí la acción es no recibir nada a cambio. Dice una escritura, lo que haga tu mano derecha que no se dé cuenta la mano izquierda. No lo debes de presumir, no lo debes de publicar, no lo debes de decir a nadie, porque entonces ya perdiste tu ganancia de la vida eterna. Todos los días tenemos que hacer una obra de caridad. Y una obra de caridad no es darle dinero al drogadicto, al marihuano, al borracho, al malviviente. No. O darle dinero nada más a la iglesia y a la charola y aventar dinero. No. 1, 2, 3, 5 pesos, 10 pesos, 100 pesos. No. Hacer una obra de caridad diaria es directamente al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El que está cerca de ti. Dios te lo va a arrimar. De nada te sirve tú que ayudes a tus familiares. Porque dirás, bueno, yo hago obras de caridad a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana, a mi hijo, a mi hija, a mi nieto, a mi nieta. Yo les hago la obra de caridad de darles de comer, de vestirlos, de ayudar. No, ese es tu cumplimiento de tus obligaciones. Hacer obras de caridad es hacer obras de caridad principalmente a quien te detesta, a quien te odia, a quien no te quiere, a tu enemigo. Dirás, oye, pues estás mal. No, es que así lo dice la Escritura. Hay gente que tú ni conoces. Todo lo demás que hagas a tus familiares son obras, sí, pero son tus obligaciones. Estás obligado a hacerlo. Eso no es ganarte la vida eterna. Ganarte la vida eterna es hacer obras de caridad a los demás que no conoces. A los que el Señor, nuestro Padre Dios, el Espíritu Santo te va guiando. Y te va a decir, a este. ¿Cómo? ¿A este? Sí, a este. O a esta. Exactamente a la persona que el Señor te conduzca, a esa persona la tienes que ayudar. Muchas personas piensan que ir a la iglesia, ir al templo, ir a la capilla, a la parroquia, y pertenecer a un grupo parroquial o de la capillanía, y estar ahí ayudando a la iglesia, en barrerla, trapearla, limpiarla, sacudirla, dar dinero a la iglesia para que sea más bonita, para que compren candiles, para que compren lámparas. Y que estás tú trabajando ahí, haciendo y deshaciendo en compañía del pastor, del párroco, del sacerdote, del presbítero. ¿Y crees que con eso ya te estás ganando tú la vida eterna? No. O otras personas se ponen a vender afuera de la iglesia, recaudar fondos, dinero, para mantención de la parroquia de la iglesia. Pues no. Otras personas dan dinero a la iglesia y grandes billetes, grandes cantidades, ya con eso creen que la están haciendo y que están cumpliendo con su deber. Pues no. Aquí estamos hablando de las obras de caridad y las obras de caridad van directas hacia el prójimo. Tú las tienes que hacer, tú las tienes que realizar. Nadie más. No pagues para que las hagan. ¿Recuerdan al samaritano que ayudó al que estaba ahí por ahí tirado herido? No solamente lo ayudó, sino que todavía se procuró y se preocupó por él y dejó pagada en el lugar en donde iba a permanecer el enfermo durante el tiempo que estuviera. O sea que no solamente lo hizo de una manera momentánea, sino hasta el final. Y bueno, pues aquí muy claramente este evangelio, no lo hemos terminado, claro, nos está mencionando algo muy importante. Aquella gente extranjera, los griegos, nosotros que somos gentiles, que no somos judíos, la gente que somos de otra raza. Nuestro Señor Jesucristo menciona y contesta, ha llegado el momento de glorificar. ¿Y cómo vamos a glorificar a Dios? Diciéndole que lo amamos, lo queremos, que es muy, muy bueno, muy bonachón. Rece y ore el Padre Nuestro. No. ¿Cómo lo vamos a glorificar a nuestro Señor? Cumpliendo con nuestro trabajo, haciendo nuestras obras de caridad. Mínimo es una diaria. Te pregunto, ¿la has estado haciendo? Mínimo, una hora diaria.
Estás satisfecho cuando llega la noche y dices, hoy me aventé 3, me aventé 4, me aventé 5, me aventé 6. Híjole, ayer 8, hoy bajé a 7. Así como cuando los comerciantes dicen, ¿cómo te fue? Ay, pues ayer vendí bien, hoy bajó la venta. Y al otro día dicen, hijo, hoy bajó más la venta. Bueno, pues así son las obras de caridad. ¿Cuántas hiciste ayer? ¿Cuántas hiciste hoy? Pues échale ganas, apúrate. Así es la forma de glorificar al Hijo de Dios. Es glorificar a nuestro Señor Jesucristo cumpliendo con nuestro deber, haciendo obras de caridad al prójimo. Por eso muy claramente aquí nos está diciendo que, pues si tú lo haces y te aborreces a ti mismo, ya te estás ganando la vida eterna. El que quiera servirme dice que me siga. ¿Cómo vamos a seguir a nuestro Señor Jesucristo? Pues haciendo lo que Él nos está pidiendo. ¿Y cómo vamos a saber? Pues estudiando la palabra de Dios, conociendo su doctrina, interpretándola, porque estamos hablando de un escrito que fue hecho hace más de 2000 años. Y los del Antiguo Testamento, pues 5000 años. Estamos en el año de 5775, año judío. Y estamos en el año 2015, año cristiano. Porque empezamos a contar desde que Cristo nació. Aunque hay una equivocación de 5 a 7 años, pero bueno, estamos en el 2015, ¿no? Así lo hemos manejado hasta en este tiempo. Entonces, pues tenemos que ponernos a trabajar. Y nos dice, el que quiera servirme, que me siga. Vamos a seguirlo a nuestro Señor. Vamos a aprender lo que Él hace, lo que Él hizo y cómo quiere que nosotros lo hagamos. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. O sea, al estar sirviendo a nuestro Señor, al estar cumpliendo con lo que Él nos pide, Él siempre nos va a estar acompañando, Él va a estar siempre con nosotros y nosotros lo vamos a estar acompañando a Él. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Órale. No solamente va a estar nuestro Señor Jesucristo a nuestro lado, sino que nuestro Padre Dios nos va a premiar. ¿Qué nos va a premiar? Él dijo, todo lo demás se te va a dar por añadidura. Si tú estás conmigo, te va a dar lo que tú siempre has deseado tener. ¿Quieres felicidad? Él te la va a dar si estás con Él primero. Y Él de regalo te va a dar eso, esa satisfacción. El Señor no te va a dar lujos. Si los lujos te pierden, no te los va a dar. Si los lujos no te pierden, te va a dar los lujos. Si la riqueza te pierde, el Señor nunca te va a dar riqueza. Porque Él sabe que te vas a perder con la riqueza. Pero si con la riqueza no te vas a perder, el Señor te va a dar riqueza. Así el Señor nos está diciendo que nuestro Padre Dios nos va a premiar. Dice aquí la Escritura, ahora mi alma está agitada, dice. ¿Y qué diré? ¿Por qué es eso de estar agitada? ¿Qué es eso de que el alma de nuestro Señor Jesucristo está agitada? ¿Qué entienden por eso? Pues se está moviendo. En ese momento, nuestro Señor Jesucristo, al moverse, al sentirse agitado, nos está dando bendiciones, nos está llenando de gracias, nos está dando a conocer su sabiduría, su ciencia. Y nos acaba de decir en este Evangelio, por tener el alma agitada de nuestro Señor Jesucristo, nos acaba de decir, si tú te amas a ti mismo, te pierdes. Si te aborres a ti mismo, vida eterna. Si tú me sigues, yo estaré siempre contigo. Y no solo eso, sino que mi Padre Dios te va a dar un premio. Por eso tiene el alma agitada, nos está derrochando sus gracias, sus bendiciones. ¿Y si qué diré? Pues que diga más, ¿no? Padre, líbrame de esta hora. Pues no, porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo y Él cumplió y cumple. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces nuestro Señor Jesucristo, al cumplir con su trabajo, glorificó a nuestro Padre Dios. Por lo tanto, si nosotros cumplimos con nuestro trabajo, nuestra labor, lo que tenemos que hacer espiritualmente hablando, y nos alejamos de todo lo físico, lo material, lo mundano y lo social, glorificamos a nuestro Señor Jesucristo. Y al glorificar a nuestro Señor Jesucristo, glorificamos a nuestro Padre Dios. Y entonces nuestro Padre Dios nos va a dar todo por añadidura, todo nos lo va a regalar. Todo lo que tú desees, tener casa, vestido, sustento, felicidad, satisfacciones, gozo, todo el Señor te lo va a dar. Nuestro Padre te lo va a derramar. Entonces, ¿te das cuenta cómo es una cadenita? Tú ponte a trabajar, glorificas a nuestro Señor Jesucristo Jesucristo glorificó a nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, tú haces las cosas, nuestro Padre Dios te va a premiar.
Dice aquí la escritura. Entonces vino una voz del cielo, otra vez. ¿Se acuerdan cuando esa voz del cielo se escuchó cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, que así le decían de apodo el Bautista porque bautizaba con agua, les decía que se arrepintieran de sus pecados? Y se oyó una voz porque voló una paloma encima de la cabeza de nuestro Señor Jesucristo cuando fue bautizado, y no porque se le quitaran los pecados a nuestro Señor Jesucristo, sino que era la forma en que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Juan: haz lo que tienes que hacer ahora, porque esto lo tienen que hacer siempre todos los demás, y al final de los tiempos lo seguimos haciendo. Bautizamos a los niños desde pequeños y les dejamos caer agua en su cabeza. La paloma se posesionó sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo en forma de paloma, y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, al que tengo todas mis complacencias, escúchenle. Y aquí nos menciona que en este momento, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba dando esta explicación a Andrés y a Felipe, por la pregunta de que ahí vienen unos griegos, quieren hablar contigo, y todo esto que contestó nuestro Señor Jesucristo, tiene un significado muy profundo. Y en ese momento se escucha una voz, dice, esta voz, dice, entonces vi una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo, dice nuestro Padre Dios. Por eso nosotros decimos: honor y gloria a ti, Señor Jesús. Sí, en la Eucaristía, en la liturgia. La gente que estaba allí, fíjense, la gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. O sea, no entendieron. Es que no le ponen atención. Ustedes van a la iglesia, van al templo, van a misa y no le ponen atención. Están criticando a todos. Miren nomás, esa vieja nunca viene a misa y hoy vino. Ay, mira nomás, esa con minifalda. Ay, esa bien despechugada. ¿Sí? Ay, ese viejo no se quitó ni el sombrero. ¿Cómo es posible que entre con short y con tenis? Ay, y todo cochino, todo apestoso. Ay, no, ahí viene la vecina. A esa yo ni le hablo. Mejor me voy a pasar a la otra banca. Y al estar pensando en todas esas estupideces, no le ponen atención a la palabra de Dios que se está publicando, que se está meditando, que se está llevando a cabo en ese momento en la misa. Pues así estaba la gente en ese entonces, pues tampoco le ponía atención, nada más quería ver lo bonito. Ver lo bonito, pues es lo bonito, ¿eh? Qué bonito es ver lo bonito, dice por ahí en la actualidad. Y la gente, pues que estaba ahí, no entendía nada y pensaban: fue un trueno. Sí, ya va a llover. Oigan, por favor. Muy claramente se escucha la voz del Señor y dice: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Otros decían que le había hablado un ángel. Dijeron: oye, un ángel de Dios le habló a Jesucristo en ese momento. Pues no era el ángel de ninguno. Los ángeles son mensajeros, llevan y traen. Son chimoleros. Pero aquí se estaba escuchando la palabra de Dios. Entonces vemos cómo nuestro Padre Dios habla. Y dice: Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Les explica: Dios, nuestro Padre Dios, no habló. Ay, yo para sentirme yo muy bonita, y me está hablando mi papá, ay, qué bueno, me está dando un consejo, me está apoyando, siempre está conmigo. No. Nuestro Padre Dios habló para que Andrés y Felipe entendieran y comprendieran el mensaje. Y para que los griegos esos también fueran a entender después ese mensaje. Ahora va a ser juzgado el mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. Ahora va a ser juzgado el mundo. Pues sí, porque nuestro Señor Jesucristo vino para quitarnos ese gran peso que era el pecado. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. ¿Sí? El príncipe de este mundo, el maligno, el mal, va a ser echado fuera, desterrado. Porque ya se había posesionado. El maligno, el demonio, ya se había posesionado. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Nuestro Señor Jesucristo, antes de que viniera el Espíritu Santo, fue elevado al cielo en su ascensión 10 días antes de Pentecostés, 40 días después de su resurrección. Nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, fue elevado. Y entonces, ya después viene el Espíritu Santo entra en el cuerpo de todos nosotros, somos templos del Espíritu Santo desde ese entonces.
por boca de todos los seres humanos que tienen el Espíritu Santo empiezan a predicar la palabra de Dios. Y mucha gente conoce, ama y sirve a Dios. Por eso dice aquí, cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Vuelvo a repetirles, ya les está explicando a Andrés y a Felipe, mínimo, nos está mencionando este evangelio que ahí estaban esos dos, porque fueron a decirle que unos griegos querían hablar con él, lo querían conocer en persona. Pues si no era un estuche, no era un monumento, no era un turista, para que lo quisieran conocer, y se dan cuenta cuál fue la respuesta, muy profunda y teológica, a Andrés y a Felipe. Entonces, ¿por qué? Cuando están en la última cena y Judas Iscariote va, que dice que a traicionar a nuestro Señor Jesucristo, más bien va a cumplir con lo que el Señor ya tenía sus planes, nuestro Padre Dios tenía sus planes y él fue un instrumento. ¿Por qué Andrés y Felipe no replicaron y dijeron, oye, no, pues ya nuestro Señor Jesucristo nos había dicho cómo iba a morir? Tenía que morir. Y Judas Iscariote, pues en realidad pues, está cumpliendo con lo mismo. Qué bueno que no fui yo, ¿verdad? Porque me hubiera costado mucho trabajo. A lo mejor yo no tengo la capacidad para hacer lo que hizo Judas Iscariote, de tratar de conseguir una cita con el Sanedrín, sacar una cita con el Sanedrín para que nuestro Señor Jesucristo el Maestro pueda hablar con ellos. Pues ellos dijeron, sí, nosotros hablamos con tu maestro, no te preocupes, pero dinos cuándo, a qué horas, dónde, y tiempo y forma. Y Judas, yo les digo dónde, en el Huerto de los Olivos, después de la Pascua, para que la gente ahorita esté en la Pascua y no esté, porque hay muchos miles de personas que siguen a Jesucristo, entonces vayan a pensar que ustedes vayan a hacerle otra cosa a nuestro Señor Jesucristo. Sí, Judas, tú no te preocupes, tú dinos el día, la hora, sí, en la noche, sí, vamos, yo les digo, ¿cómo vamos a reconocer? Yo le voy a dar un abrazo, un beso a nuestro maestro, de cariño, de amor. Bueno, pues vamos. Y ya cuando lo aprenden y todo, pues Judas trata de decirle al maestro, maestro, pues ya te conseguí una cita, ya para que hables con el Sanedrín, para que limes asperezas y pueda haber un arreglo entre ustedes. Eso es lo que pensaba Judas Iscariote. Pues así nos pasa a nosotros también. Andamos pensando solucionar las cosas nosotros, solucionamos la vida de los demás, de los compadres, del esposo, de la esposa. Queremos solucionar los problemas de los hijos, de los nietos. Queremos solucionar los problemas de los vecinos. Y creemos nosotros que tenemos el don de resolución. No, 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 no. Nosotros tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos dice qué es lo que tenemos que hacer y hagámoslo. No nos salgamos por la tangente y no andemos haciendo cosas que no debemos, porque entonces nos vamos a equivocar como Judas Iscariote. Pero bueno, vamos a dejar esa historia de Judas Iscariote. Solamente quiero decirles aquí que nos dice la Escritura, esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir nuestro Señor Jesucristo. Ya lo había él anunciado a Andrés y Felipe mínimamente, y pues a todos los demás discípulos ya les había dicho, ya les había en tiempos y en momentos de sus parábolas, ya les había dicho que pues él tenía que entregar el equipo, él tenía que morir para salvarnos. Por eso en la actualidad, déjenme decirles que todos los presbíteros en la Iglesia Católica principalmente no culpa a Judas Iscariote. No lo culpa, porque él se arrepintió de la equivocación humana y mundana, pero lo que hizo, lo hizo porque ya era un plan salvífico de nuestro Padre Dios a la humanidad. Pero lo que él se equivocó de querer participar y él querer arreglar el asunto y todo, pues sí. Y después cuando se dio cuenta de que lo iban a matar, pues él se sintió mal y se arrepintió. Entonces la Iglesia no lo condena. Y qué bueno que tampoco lo sube a los altares, porque, ay, joder. Pobre Judas Tadeo es el más codiciado ahorita y vean, ay, qué horror. Pero bueno, no vamos a hablar de ese punto. En esta lectura de este evangelio estamos aprendiendo algo muy importante. Olvídate de ti, ya no te quieras tanto, porque estás perdiendo la vida en estar procurándote. Pierde la vida en conocer, amar y servir a Dios.
Aborrécete a ti mismo, corporalmente, sexualmente, físicamente, materialmente, terrenalmente. Porque si estás perdiendo la vida en eso, estás perdiendo la vida eterna. Y estamos hablando de la gente que pues, estudia y trabaja honradamente, ¿eh? Imagínense los que se dedican a la delincuencia, a la maldad, al asesinato, al secuestro, al robo. ¿Sí? Acabamos de vivir una experiencia y con esto termino este evangelio. Un ejemplo de la estupidez muy grande. Tenemos a nuestro presidente de la República, fue allá a Londres, se llevó a su esposa, se llevó a sus hijos, se llevó a 200 personas a gastar el dinero del país que no se tiene y muchos miles de dólares gastaron. Ah, no, sí, pero tenían que salir en la foto, tenían que codearse con la reina, con una reina mundana y material. ¿Por qué no se codearon con el Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no hacen eso? ¿Se dan cuenta que están equivocados? Ah, no, pero mucha gente, ay, qué bonitos vestidos y qué bonita filmación y qué bonito se veían ahí, ay, qué hermoso y que los palacios y por aquí y por allá. Ajá. Bueno, en eso acabo, nada más este evangelio para que se den cuenta que están perdiendo la vida eterna. A lo mejor mucha gente no cree en la vida eterna. Dice, yo no creo en Jesucristo, yo no creo en Dios, yo no creo en la vida eterna. Bueno, pues hay que educarles a esas personas y decirles que sí existe. Y pues con la vara que mide serás medido. Todo lo que sube cae, ojo por ojo, diente por diente. Si actúas mal, mal va a ser tu fin. Entonces tengamos mucho cuidado. Y te podrás dar cuenta que la gente que ha vivido de una manera equivocada y ya empieza a vivir de una manera de sufrimiento es precisamente porque lo que sembró cosechó equivocaciones. Y ahí te estás dando cuenta que ha perdido el tiempo y la vida en tonterías. Leamos la lectura de Jeremías, uno de los profetas del Antiguo Testamento, y vean cómo Jeremías nos dice lo siguiente. Mira, que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. Esa alianza nueva, pues es la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Él hizo la nueva alianza, Antiguo y Nuevo Testamento. Nos deja la doctrina a todos. Ya no somos creación de Dios, ahora somos hijos de Dios, coherederos de la gloria. Y nos menciona aquí, no como la alianza que hice con sus padres, muy diferente. La alianza que hizo con los judíos, con los hebreos en la época que los sacó de allá de Egipto cuando duraron 400 años, pues fue a decirles que les iba a dar una tierra prometida y que siempre debía estar con ellos. Pero ahora, nuestro Señor Jesucristo, esa nueva alianza a nosotros, nos ha dejado el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Dice aquí que cuando los tomó de la mano para sacarlos de Egipto, ellos quebrantaron mi alianza. Pues sí. Los saca de Egipto y de abajo del monte Sinaí se quedan y se hacen un becerro de oro. Y empiezan a replicar y a reclamar que no tienen dónde dormir. Son libres, sí, pero andan pasando sufrimiento. ¿Preferían ser esclavos? En la actualidad prefiere la gente ser esclavos del dinero, del poder, de la avaricia, de la soberbia, de la gula, de la ira. Prefieren ser esclavos y vivir así que tener todo lo contrario que Dios nos brinda a nosotros, que es el amor, la paz y la tranquilidad. En la actualidad mucha gente prefiere eso, vivir con esa maldad. Pues en aquel entonces rompieron la alianza en ese momento que Dios les había brindado, de haberlos sacado a la libertad, y querían seguir en la maldad. Por eso hicieron un becerro de oro. Y dice aquí que quebrantaron mi alianza. Aunque yo era su Señor, no les importó. Después de haber visto que nuestro Padre Dios los sacó de Egipto de la esclavitud, y de que hizo todo, abrir el mar, detener con fuego, con zarzas hirviendo a los egipcios que los querían matar. Después de ver todo eso, todavía estaban en contra de nuestro Señor. Así somos de necios nosotros en la actualidad. Ahí seguimos. Vean lo que les acabo de platicar en el Evangelio de nuestro presidente y toda su comitiva, de toda su familia, y según él, pues, muy bien, ¿no? Bien, dicen, bien. Pues no, no está bien eso.
Ante los ojos de Dios no está bien eso. Dice así aquí, sino que así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, oráculo del Señor. Meteré mi ley en su pueblo, la escribiré en sus corazones. Pues sí, el Espíritu Santo ya está dentro. Dice, el Espíritu Santo es la ley, ahora en la actualidad. Por eso dice, meteré mi ley en su pecho. Ya está dentro de nuestro cuerpo el Espíritu Santo. ¿Sí? La escribiré en sus corazones. La palabra de Dios debe de germinar en nuestros corazones, en nuestros sentimientos. Yo seré su Dios, sí. Dios está con nosotros, junto, dentro de nosotros. Y ellos serán mi pueblo. Ahora todos somos el pueblo de Dios. Ahora todos, judíos y gentiles. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo, oye, mira, reconoce al Señor, a nuestro Padre Dios, porque todos me conocerán, pues con el Espíritu Santo todo. Estás escuchando esta palabra de Dios, conoces a Dios. Ya no puedes decir que tú no conoces a Dios, que nadie te enseñó, que nadie te indicó, que nadie te adoctrinó, que nadie te evangelizó. No, ya conoces a Dios. El hecho de que tú no quieras seguirlo ya es otro punto. Ya tú te estás anteponiendo a las cosas del Señor. Ya tú estás tomando una decisión, una libertad, y te estás alejando. Ahorita estás escuchando esto, a lo mejor te parece muy bonito, a lo mejor te parece muy incorrecto, y dices, a mí no me interesa, qué cosas tan exageradas están diciendo aquí, yo mejor ya no lo escucho. Y a lo mejor dices, no, qué bonito, pero no haces nada, de todas maneras estás mal. En el Evangelio te está diciendo que ya no te ames a ti mismo mucho, ya, párale. Hay que dedicarnos a hacer las obras, a trabajar. Y aquí nos está mencionando Jeremías, el profeta. Nuestro Padre Dios nos está diciendo por medio del profeta que pues te pongas a hacer las cosas correctamente y no caigas en los placeres mundanos y terrenales. Y ya la nueva alianza es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues si la nueva alianza es nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos que conocer la doctrina de Cristo y ponernos a ejecutar la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque todos me conocerán desde el pequeño al grande, así dice el Señor, oráculo del Señor, cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. El Señor, nuestro Padre Dios, nos perdona y no se acuerda de nuestros pecados. Él nada más se va a acordar de lo que hicimos, porque ya por eso vino nuestro Señor Jesucristo y murió por nosotros, murió por nuestros pecados. Por eso dice que el que cree en nuestro Señor Jesucristo ya está salvado. Y creer en nuestro Señor Jesucristo es ponerte a hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, así de sencillo. Entonces seamos humildes, sencillos, pongámonos a trabajar y olvidémonos de todas esas cosas que toda la vida hemos hecho de una manera equivocada. En la lectura de los Hebreos nos menciona Cristo en los días de su vida mortal, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, dice la carta de los Hebreos, a gritos y con lágrimas presentó oraciones. Oraba por todos, oró por Lázaro para resucitarlo, pidiéndole a nuestro Padre Dios. Oró por el hijo de la mujer que se le había muerto, Naín, el hijo de Naín. No nos menciona el nombre de la mujer ni tampoco del niño, pero era el hijo de Naín. También lo resucita para que cuide a su madre. Hace oración. También hace oración para devolverle la vista al ciego y le dice que se vaya a lavar a la pileta de Siloé. También hace oración y cura a la suegra de Pedro. También les enseña a orar a los discípulos, la oración del Padre Nuestro. Presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, o sea, nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Dios pudo haberle exentado de que muriera nuestro Señor Jesucristo, de que sintiera cómo se muere uno, porque es horrible morirse, no crean que es muy sencillito y bonito, Todos dicen, ay, ojalá yo me muera dormidito en mi cama, me duermo y al otro día pues yo ya no estoy. Ajá. No, es que la muerte es difícil, el paso, este fenómeno que se llama muerte,
es muy difícil. Y todos quisiéramos morir de viejitos y en nuestra camita y sin sentirlo. Ajá. Nuestro Señor Jesucristo sintió una muerte muy difícil, ¿eh? La muerte de cruz, en una cruz. Y es lo que vamos a vivir próximamente en la Semana Santa nosotros los católicos. Lo vamos a recordar. ¿Por qué murió Jesucristo? Por nosotros. Ah, no, pero tú en Semana Santa y la Semana de Pascua te vas a pasear, ya estás haciendo tu itinerario, ya pagaste los boletos de avión, ya compraste los boletos del camión, del ADO. Sí, ya te está esperando Cancún con los brazos abiertos, Acapulco con los brazos cerrados, porque ¿quién va a Acapulco ahorita con tanto asesinato y delincuencia? Otros se van a Mazatlán, a Zihuatanejo, ¿verdad? A Oaxaca se van, o a Estados Unidos, otros se van a Europa, ¿verdad? Ya están planeando sus vacaciones. Miren, no está mal que las planeen. A lo mejor son los únicos días que ustedes tienen para irse a descansar, a disfrutar la vida. Y está bien. Pero aquí dice, si te amas, estás perdiendo la vida eterna. Aquí lo primordial y lo principal es de que la Semana Santa es una semana dedicada a la reconciliación, al arrepentimiento, es dedicada a nuestro Señor Jesucristo porque dio la vida por nosotros. No te dijo, mira, yo me voy a morir, voy a dar la vida por ti, tú mientras vete a pasear a Acapulco, a Zihuatanejo, tú vete de vacaciones, yo aquí muero por ti y tú síguele. No, no, no. Son días en los que debemos de nosotros de permanecer de luto, porque nuestro Señor Jesucristo nos salvó y nos dio la vida eterna, y tú la desprecias. Bueno, eso es un consejo, eso es lo que se está mencionando, es lo que se está publicando aquí, y dice que pues hizo oraciones, súplicas al que podía salvarlo de la muerte, que nuestro Padre Dios, cuando es su angustia fue escuchado. Nuestro Padre Dios nos escucha, lo escuchó a Él, nos escucha a nosotros. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Entonces tenemos que nosotros aprender también sufriendo, tenemos que obedecer, tenemos que aprender. Si tú no quieres sufrir, pues estás equivocado. Entonces pues no estás diseñado para seguir a Cristo. Tienes que sufrir, tienes que obedecer, tienes que aprender lo que aquí estás escuchando. Pero si no lo quieres hacer, no te preocupes, haz lo que tú creas más conveniente. Tienes la libertad. Pero no vayas a salir algún día que nadie te explicó, nadie te dijo y no sabes. No, 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 no. Muy claramente aquí el Señor ya nos lo está diciendo. Y llevado a la consumación, dice la Escritura, cumplió nuestro Señor Jesucristo, lo llevó a nuestro Padre Dios a la consumación. Entonces no tuvo nada de culpa nuestro discípulo Judas Iscariote, pues ya era un plan salvífico. Se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Nuestro Señor Jesucristo se convierte en la persona que nos da la salvación a cada uno de nosotros. El plan salvífico de nuestro Padre Dios era de que nuestro Señor Jesucristo tenía que morir. Los medios, pues usó a sus discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de ellos era Judas Iscariote. Otro era Pedro, otro Tomás, otro Felipe, otro Andrés, otro Simón, otro Judas Tadeo, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí me faltaron algunos mencionar. Pero todos fueron instrumentos de nuestro Padre Dios para que nuestro Señor Jesucristo muriera. Porque siempre le echan la culpa a Judas Iscariote, pero en realidad fueron los 12. A ver, ¿por qué Pedro no lo defendió? Lo negó. A ver, ¿por qué Tomás no agarró y dijo, pues órale, vamos, somos muchos, vamos a llamar a todas las miles de gentes que les dio de tragar en esa multiplicación de los panes para que vengan y lo defiendan? No, 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 no. Todos cooperaron para que nuestro Señor Jesucristo muriera. Qué bueno, ¿no? Porque era el plan salvífico, así eran instrumentos todos ellos para que se realizara el plan de salvación que nuestro Padre Dios ya había destinado para todos nosotros. Y así llegara el Espíritu Santo a nosotros. ¿Y ya lo tenemos? En aquel entonces no tenían el Espíritu Santo, hasta que llegó Pentecostés. Abraham no tenía el Espíritu Santo, Noé no tenía el Espíritu Santo dentro de su corazón, de su pecho, como dice aquí la lectura de Jeremías. Ni Isaac, ni Jacob, ni los 12 hijos de Jacob.
Nadie tenía el Espíritu Santo. Ninguno de los profetas. El Espíritu Santo hablaba por boca de los profetas, pero no tenía el Espíritu Santo los profetas. El Espíritu Santo llega en Pentecostés y desde entonces ya todos tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué estamos entendiendo esta lectura? ¿Porque somos inteligentes? ¿Porque hablamos muy bien, entendemos muy bien el español? No. Esto lo estamos asimilando y lo estamos entendiendo porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está dentro de nosotros, vive con nosotros y nos está dando entendimiento. Pero te deja la libertad de que si tú no quieres, estupendo, es tu problema. Pero el Espíritu Santo ya está con nosotros. Vivimos la época del Espíritu Santo. Es la era de los del Espíritu Santo. Ya no es la era de los cristianos. Los cristianos se acabaron. Seguimos a Cristo, según su palabra, pero vivimos el Espíritu Santo según la gracia de nuestro Padre Dios. ¿Y qué dice el Salmo responsorial? El Salmo 50. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Es lo que le pedimos a Dios, que nos crea un corazón puro. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Le pedimos misericordia. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Pues sí, ya no la borró. Desde el momento que llegó nuestro Señor Jesucristo, ya murió por nuestros pecados. Los que hayas hecho, los que estés haciendo y los que vayas a hacer. Lo que tienes que hacer tú es otra cosa. Cumplir con tu trabajo. Hacer las obras de caridad. Conocer, amar y servir a Dios. Ya los pecados, olvídate de ellos. El Señor nunca te va a estar pidiendo, a ver, ¿qué pecados cometiste? No, pues si no es confesionario. El Señor te va a decir, a ver, ¿qué hiciste con los dones que te dejé? Nada, vámonos. Una sola cosa, no, dáselo al que duplica más. Así lo dice uno de los evangelios, no lo voy a repetir aquí. El evangelio de los talentos. Lava todo mi delito, dice. Limpia mi pecado, dice el Salmo responsorial. Es lo que le pedimos a Dios. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. Pues no, le pedimos que siempre esté con nosotros. Son súplicas. No me quites tu Santo Espíritu. Pues no. El Espíritu Santo ya está dentro de nosotros. Dicen, oye, ¿pero qué? ¿El demonio se puede meter en nosotros? Bueno, si tú le dejas que se meta, pues se mete. Pero no te voy a decir cómo le puedes hacer, porque si no eres capaz de investigarlo y de hacerlo. No te voy a decir. El Espíritu Santo vive con nosotros y no se puede meter nadie, si tú no quieres. No pueden caber dos. Está el Espíritu Santo dentro de nosotros ya. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Que seamos sencillos, humildes, generosos. Que hagamos obras de caridad. Enseñaré a los malvados tus caminos. ¿Se dan cuenta a quién debemos de enseñarle los caminos? No a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus nietos, a tus primos, no, a los malvados, a tus enemigos. Ahí lo dice el Salmo responsorial, no lo estamos inventando, lo estamos leyendo, Salmo 50. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Tenemos que nosotros cumplir con nuestro trabajo para que la palabra de Dios se siembre en aquellas personas que están mal. No aceptemos todas esas cosas equívocas y malas que nos están publicando los medios de comunicación, la gente perversa que nos quiere envolver a nosotros también. Estas lecturas del próximo 5º domingo de Cuaresma nos están mencionando algo muy importante. ¿Ya estamos preparados para vivir la Semana Santa? Ya compraste estos boletos para irte de paseo, ¿verdad? Ya estás preparándote para la gran descomilona, ¿verdad? Ay, no se come carne, voy a hacer romeritos, voy a hacer camarones, voy a hacer bacalao, ¿eh? Unas tortitas, ¿eh? Sí, de atún. Ya están preparando todo, tortitas de papa, ya están ustedes, ¿no? Ya, ¿a dónde nos vamos a ir a pasear? Ya compramos los boletos. No, ya estamos preparados para vivir la Semana Santa. Pues espero que verdaderamente dejes tu vida pasada y te pongas en contacto con nuestro Padre Dios por medio del Espíritu Santo.